Hola, bienvenido a un video más de la clase de sistemas operativos. Seguimos en la unidad 2, administración de procesos. Y en este video estudiaremos brevemente lo que es el planificador del sistema operativo. Ya dedicaremos una unidad a este importante módulo. Bueno, el planificador es un módulo del sistema operativo que se encarga de seleccionar algún proceso que esté listo para ser ejecutado. Bajo alguna política decide cuál es el que sigue y lo pone en ejecución. El planificador, si lo quiero revisar con un poco más de detalle, puedo clasificar su operación en dos componentes. Uno al que le podemos llamar planificador a largo plazo, que lo que hace es determinar de los procesos que ya concluyeron cuál es el que sigue y lo pone en el orden de tal manera que cuando le toque su turno pueda ser que sea muy pronto o que sea un poco después su ejecución. Por eso es llamado a largo plazo, porque va definiendo a largo plazo cuál será el orden o cuándo le tocará el turno a ese proceso para volver a ser ejecutado. Y tenemos el planificador a corto plazo, que se encarga de aquellos procesos que son elegibles para ser ejecutados, tomar alguno y ponerlo en ejecución. Los planificadores a corto plazo deben de ser rápidos, porque tienen que inmediatamente determinar cuál tarea sigue y poner en ejecución para que las tareas y los procesos respondan muy pronto a las necesidades del usuario. El de largo plazo puede ser un poco más lento en tomarse decisiones, puede estar reacomodando incluso los procesos a medida que nuevos procesos se liberan y por lo tanto puede terminar de decidir en un plazo no tan próximo como el de corto plazo. Y bueno, el de largo plazo controla el grado de multiprogramación porque determina pues en qué orden se van a ejecutar en el futuro los siguientes procesos. Y bueno, los procesos pueden describirse en dos tipos. Digamos que aquellos que utilizan constantemente los dispositivos de entrada y salida son procesos limitados por las entradas y salidas o I/O bound process, o procesos limitados por entradas y salidas input-output. Estos procesos, la realidad es que utilizan poco tiempo el procesador. Y la mayor parte del tiempo lo pasan bloqueados o en espera a que se completen instrucciones u operaciones de entrada y salida. Entonces, si yo tengo procesos de este tipo, pues requiero que los dispositivos de entrada y salida sean rápidos porque van a estar en constante uso. Y hay aquellos procesos que son limitados más por el CPU, son más intensivos en el uso del CPU. Estos pasan más tiempo haciendo cálculos y con pocas operaciones de entrada y salida. Entonces, en estos casos yo requiero dispositivos con procesadores y memoria lo más poderosos o de mayor capacidad posible. Bien, si yo quiero revisar gráficamente estos planificadores, o cómo gráficamente es que actúan estos planificadores, bueno, yo tengo aquí la CPU y aquí tengo yo la lista o el conjunto de procesos que están listos para ser ejecutados. Entonces el procesador eh, se desocupa, imagínense, entonces necesitamos un proceso nuevo que entre al procesador y ese proceso es tomado de aquí, a través del planificador, en ese proceso llamado planificación de corto plazo. Y bueno, una vez que un proceso sale, si no es porque termina, tiene que ser colocado en algún sitio. Por ejemplo, en la lista de tareas que están bloqueadas o en espera de que algún proceso o alguna operación de entrada y salida se ejecute. Puede ser, entonces en ese caso, pues la tarea o el proceso se pone en espera. Una vez que la operación de entrada y salida se ha completado, vuelve a ser elegible para ser ejecutado. También puede ser que esa porción de tiempo, ese time slice que se le asignó al proceso, expiró. Un proceso no puede quedarse de manera indefinida en el procesador porque hay otros procesos para ser ejecutados. En ese caso, el proceso es expulsado del procesador, del CPU, y es también colocado en la lista de aquellas tareas que ya son elegibles para ejecutarse. Hay otros dos casos. Hay un caso, por ejemplo, en el cual se crea un proceso hijo. Eso lo veremos más adelante en esta unidad, pero un proceso puede crear o generar nuevos procesos y esta operación va a provocar que el proceso que hace fork salga del procesador,
y se ponga en ejecución su hijo. Solo que ese hijo, ese proceso hijo, tendrá que esperar su turno y ser colocado en la lista o en la fila pues, de tareas o procesos que están ya listos para ser ejecutados. O puede ser que se haga alguna interrupción. Esa interrupción puede ser tanto de hardware como de software. Si es de software, una excepción, puede ejecutarse de manera diferida, ¿sí? En lo que el sistema operativo pueda atender esa solicitud o esa llamada al sistema. Entonces, una vez que esa operación ha sido completada, el proceso vuelve a ser elegible para ser ejecutado. Entonces, tengo que el planificador va a poner procesos en él, pero en el planificador sí va a poner procesos en el procesador y los sacará de él. Bien, en el caso de un planificador a mediano plazo, pues puede parcialmente sacar procesos del procesador y ponerlos en diferentes filas. Bien, también veíamos que hay procesos que se crean y cuando un proceso se crea, los padres son los procesos que crearon el proceso y los hijos son aquellos procesos que son creados a través del proceso padre. Cada proceso hijo, y al igual que el padre, tendrá un PID, un identificador de proceso que es único. Entonces, cuando un diseñador de sistemas operativos determina cómo será la relación padre-hijo en cuanto a recursos, por ejemplo, si un proceso padre tiene una variable X, crea un proceso hijo, entonces creará una copia idéntica de él, y esa variable X también va a existir en el hijo. Entonces, pudiera ocurrir que se decidiera que compartieran recursos totalmente, que compartan recursos parcialmente, pero la realidad es que en Unix los procesos padre e hijo no comparten recursos. Por eso la necesidad de que se establezca el mecanismo de comunicación entre procesos para que puedan compartir datos o variables en caso de que sea necesario. Y bueno, los procesos padres e hijos se vuelven procesos independientes y se ejecutan en teoría de manera concurrente, aunque hemos visto que cuando hay menos procesos que procesadores, pues algunos se ejecutarán y algunos otros no. Y bueno, yo también puedo programar procesos para que no terminen hasta que sus procesos hijos hayan concluido. Bueno, este tema de creación de procesos y de la comunicación entre ellos será tema de siguientes videos.